El acto jurídico. El acto jurídico es el hecho jurídico natural, es decir, de ocupación, acción que produce consecuencias jurídicas porque así lo prevé la ley sin tomar en cuenta el propósito práctico o el fin perseguido por las partes. En los hechos naturales bastará una sola ocurrencia para producir efectos jurídicos que en los hechos humanos la autonomía privada es relegada a un segundo plano y en material contractual podrían celebrarse actos que tengan como contenido el interés público. Son tres los elementos esenciales como la voluntad objeto y pues la solemnidad. La voluntad son de los contratantes que van a emitir una declaración pues de voluntad para que puedan realizar un contrato. Si de lo contrario no hay un mutuo acuerdo o no está el consentimiento de la otra persona, no procederá a dichos contratos. Es por ello que el primer elemento esencial para dar una definición a lo que es el parte del acto jurídico es la voluntad. El consentimiento es necesario puesto que requiere de dos mediciones, que es la oferta o propuesta y lo que es la aceptación. Asimismo, la declaración de voluntad. En el objeto tenemos tres acepciones: el objeto directo del contrato, que es el de realizar como también transferir derechos y obligaciones; el objeto indirecto del contrato, que es el objeto de las obligaciones engendradas por él y que puede consistir en dar, hacer o no hacer; y lo último es de la cosa misma en que se da. También tenemos a la solemnidad. La importancia social y económica de ciertos actos impone la necesidad de celebrarlos, ya que está determinado en la condición de existencia, ya que es un elemento necesario para la creación del acto jurídico. Sin este acto jurídico no llega a existir. Ejemplo, el matrimonio, divorcio, compraventa. En estos casos la solemnidad es el protocolo que hacen los funcionarios para perfeccionar el acto jurídico. También tenemos dentro del objeto las tres obligaciones que ya se mencionaron: la obligación de dar, hacer y no hacer. La obligación de dar consiste en la entrada de un bien mueble o inmueble, por ejemplo de un dinero o a cambio de una pues contraprestación. El acreedor le otorga un bien y este tiene que ser devuelto. Puede ser determinado o indeterminado el bien en el momento que se realiza la obligación del acreedor y del deudor. Las obligaciones de hacer y no hacer. Un aspecto a tener en cuenta está en la fungibilidad o infungibilidad de la obligación. La obligación de hacer puede realizar un hecho de contraprestación, sin embargo no puede ser constituido por otro. Por ejemplo, de que el acreedor puede encargar a un reconocido de redacciones de memoria señalando que sería el único y exclusivo de dicho texto. Solo el acreedor puede reclamar al deudor que la determinada conducta omisiva. La obligación de no hacer. La obligación de no hacer se debe a dicha obligación en la no actuación de un sujeto determinado al no realizar el hecho, alcanzando dicha obligación que la realización de dicha conducta por parte del sujeto a la realización de obligación del acreedor y el deudor obligado a un no hacer. Por ejemplo, si dos personas celebran un contrato que le beneficia al sujeto pero no puede ser divulgado y un tercero revela dicho contrato, entonces no podrá ser empleado para reclamar un supuesto incumplimiento dentro de la relación contractual. También tenemos a los elementos para la validez del acto jurídico, ¿no? El acto jurídico, de una vez constituido con todos sus elementos de existencia, debe reunir además los requisitos de validez necesarios para ser perfecto y producir efectos jurídicos plenos. Tales requisitos están en el Código Civil, en el artículo 144, el Código Civil peruano, claro está, ¿verdad? Tenemos dentro de los elementos a que el sujeto tenga plena capacidad de ejercicio, salvo los casos de excepción previstos por la ley y esté legitimado para celebrarlo. 2, que la relación jurídica sea lícita. 3, que cuando recaiga sobre bienes, servicios o abstenciones sean físicamente posibles, determinados o determinables y susceptibles del tráfico jurídico. 4, que su finalidad sea lícita. Y 5, que se cumpla la formalidad que bajo sanción de la unidad establece la ley. También tenemos a la clasificación de los actos jurídicos. La clasificación del acto jurídico se formula para determinar la naturaleza de los diferentes tipos de actos jurídicos y la forma como han de cumplirse, además de saber cómo se extinguen. Actos de derecho público, Estado, y actos de derecho privado, particulares. Los actos de derecho público son las manifestaciones de voluntad de sujetos de la administración pública, como órganos e instituciones del Estado o ente público, Estado, municipio, universidad estatal, poder judicial. Mediante estos actos de derecho público, los particulares se someten al ente público Estado. Los actos de derecho privado se caracterizan porque la manifestación de voluntad proviene de sujetos, uno o más, particulares o privados. Mediante estos actos se establecen las relaciones jurídicas de coordinación. Cuando en estos interviene como una de las partes el Estado u otras entidades estatales menores, los hacen desprovisto de su facultad de imperio, caso en los que la entidad estatal está en un plano de igualdad con los particulares que celebra el acto jurídico. También vamos a hablar sobre el número de personas que participan en él. Pueden ser unilaterales, bilaterales y plurilaterales. Unilaterales es cuando solamente participa una declaración de voluntad. Por ejemplo, la aceptación de herencia, que hace adquirir la herencia, el abandono de un bien hace perder la propiedad. Actos jurídicos bilaterales, aquí participan dos declaraciones de voluntad.
de dos partes distintas, el matrimonio o la mayoría de contratos, ¿no? Los actos que imponen obligaciones o se quitan o disminuyen derechos requieren del acuerdo de las dos partes, compraventa, comodato, etc. Son actos jurídicos bilaterales. Plurilaterales, también tenemos, son actos que pues proceden de más de dos partes, la manifestación o manifestaciones de voluntad de cada parte. Ejemplo, la cesión de la posesión contractual que se perfecciona con la concurrencia de la voluntad del contrato antecedente. Dentro de los bilaterales tenemos a la donación. La donación, a pesar de manera genérica, puede ser vista como un acto unilateral. Entendiéndose que no se atribuye ningún sacrificio al donario, sino solo ventajas, es un acto bilateral porque requiere de la aceptación del donatario. También tenemos a la clasificación, según la forma, ¿no? A los actos formales y los actos no formales. Los actos no formales son aquellos cuya celebración el ordenamiento no señala una forma, pudiendo los interesados usar la que juzguen conveniente, verbal, escrita, alfabetos convencionales. Actos formales son aquellos para cuya realización el ordenamiento jurídico señala una forma. La forma prescrita por el ordenamiento puede ser probatoria, ad probationem o solemnem ad solemnitatem. Por ejemplo, el acto formal solemne es aquel cuya validez depende de la observancia de la forma prescrita por la ley. También tenemos a los tipos de actos, según la naturaleza de la prestación de las partes, en onerosos y gratuitos, ¿verdad? En los onerosos es que hay prestaciones en ambas partes, porque, por ejemplo, contraprestación, y gratuitos es cuando hay solo una prestación, no hay contraprestación, por ejemplo, una donación. Por otro lado, tenemos también, según el momento de eficacia, que son los intervivos y los mortis causa, ¿no? Los intervivos, si fueron en vida, serían intervivos. Mortis causa es cuando los efectos se dan después de la muerte. Y por último tenemos a los actos que ya se mencionaron. Eso sería todo. Gracias.